información exclusiva que sin duda va a ser la que recorra los portales de noticias a partir de esta hora. Pero nunca más apropiado que haber comenzado en este pase con Paulino Rodríguez con lo que está pasando en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, en ese conurbano profundo, con estos niveles de marginalidad, de exclusión, de pobreza, donde no entra ni la infraestructura, donde no entra la policía, donde ni siquiera se puede hacer una cobertura periodística sin correr riesgo de vida. Digo, nunca más apropiado para entender en qué está el peronismo que gobierna desde hace décadas la provincia de Buenos Aires en este momento, a esta hora. Está dirimiendo su propia interna. Fíjense qué revelador este dibujo, esta imagen, este video, que es el Kicillof en las manos de la titiritera, que es Cristina Kirchner precisamente. Kicillof lo que tiene no es el síndrome de Peter Pan, de aquel que no quiere crecer. Tiene el síndrome del que no quiere ser el títere ¿de quién? De Cristina Kirchner, de su madre política, sin duda lo es. Ahora, el síndrome que Kicillof está intentando evitar, el de ser títere de Cristina, es el que ya ha tenido sometidos a otros dos referentes del peronismo muy importantes recientemente, nada menos que al propio Daniel Scioli y también a Alberto Fernández. Daniel Scioli, a quien le dieron la candidatura presidencial, pero no la militaron, y lo llevaron a la derrota electoral, en ese momento en manos de Mauricio Macri. Y en el caso de Alberto Fernández, con la anomalía de origen de Cristina Kirchner, nominándolo a través de un tuit, ganando la presidencial y convirtiéndose en ese títere de Cristina, que fue el peor presidente en la historia de la democracia, sin duda, es mi opinión personal. Ahora, este es el contexto en el que se desarrolla la interna en la provincia de Buenos Aires, que ha provocado que Kicillof, para evitar esta figura y esta imagen, haya decidido, ayer a través de una conferencia de prensa, firmar el decreto de desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires. Muchos decían hoy, cerca de Cristina Kirchner, pensamos que no se iba a animar, pensamos que no lo iba a hacer. Axel rompió todo. Efectivamente lo hizo. Ahora queda por ver qué hace la legislatura de la provincia de Buenos Aires respecto de la PASO, porque si no, en la provincia habría 3 elecciones. La PASO de julio, la convocatoria que hizo Kicillof formalmente al desdoblamiento electoral el 7 de septiembre y la elección general el 26 de octubre. Ahora, la paradoja política que se abre, y ahora vamos a ir con las declaraciones impactantes de un lado y del otro que muestran que está todo roto hoy en el peronismo, es muy interesante porque por primera vez en la historia podría darse un fenómeno inverso al que conocemos hasta acá, por lo menos en la historia reciente. La ciudad de Buenos Aires está siendo gobernada por partidos opositores al peronismo, por el PRO, 17 años ya. Desde hace muchísimo tiempo, el peronismo no tiene un triunfo electoral en la ciudad de Buenos Aires desde Herman González allá por el 93-94. Ahora, ¿qué podría pasar? Fíjense la paradoja de este tiempo. Que a contramano del tiempo histórico, el peronismo pudiera ganar la ciudad de Buenos Aires y perder la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires, toda la oferta opositora al peronismo está fragmentada. La Libertad Avanza va por un lado, el PRO va por el otro, con sus satélites. En el caso del PRO, la candidatura de Rodríguez Larreta. En el caso de la Libertad Avanza, la candidatura de Marra, más otros actores que juegan, como la coalición cívica, que pone sobre la mesa a Paula Oliveto. Ese nivel de fragmentación opositora al peronismo podría darle por primera vez en décadas al peronismo un triunfo electoral en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, paradójicamente, ¿podría el peronismo ganar la ciudad y perder la provincia de Buenos Aires como consecuencia de qué? De esta grieta, de esta ruptura ya expuesta entre Kicillof y Cristina Kirchner. Bueno, ¿de qué depende eso? De esta oportunidad inestimable, única, que tiene el gobierno de ver la fractura del peronismo y su digregación en la provincia de Buenos Aires e ir por una candidatura de unidad, por una confluencia con el PRO. Difícil pensarlo en este contexto de declaracionismo muy fuerte. Sin ir más lejos, anoche aquí Manuel Adorni, en el programa de Luis Majul, decía con total certeza: el PRO es un partido político en extinción. Ahora, en ese contexto,
el gobierno y el presidente Milei tienen que estar mirando con mucha atención lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Digo, es una ventana de oportunidad única para el espacio no peronista, quizás solo equiparable a lo que pasó en el 2017. ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristina Kirchner decide no darle la interna a Florencio Randazzo y él decide competir por fuera, los famosos 4 puntos de Randazzo? No obstante ello, fueron suficientes para que Cristina perdiera con Esteban Bullrich, año 2017. Esta ventana de oportunidad podría ser única para el gobierno, para asestarle un duro golpe al peronismo. ¿En dónde? En su propio territorio. La capital nacional del peronismo, la provincia de Buenos Aires, la tercera sección electoral, el conurbano bonaerense. Solo depende de que los actores decidan jugar a la política grande, me refiero a los libertarios y al PRO, para aprovechar esta ventana de oportunidad única que se está abriendo en la provincia de Buenos Aires con la ruptura entre Kicillof y Cristina Kirchner. Quiero compartir con ustedes algunos testimonios que dan cuenta de esto y del nivel de profundidad de esta grieta que se ha abierto desde que el gobernador Kicillof firmó el decreto de desdoblamiento. El Cuervo Larroque que critica a la Cámpora por decir que están haciendo un golpe institucional contra el gobernador. Sí, Larroque, el que tuvo su nacimiento político en la Cámpora, que hoy es la voz de Kicillof para decir lo siguiente. El que está siendo cuestionado permanentemente es Axel, y ese es un problema porque la gente votó a Axel. Entonces creo que tenemos que cambiar el eje. De hecho hay movimientos que ya hablan a las claras, yo te diría, de un golpe institucional en la provincia de Buenos Aires. Acá nos dejaron sin presupuesto, sin endeudamiento, sin fiscal impositiva a fin de año. Y la el gobierno nacional, no la Cámpora. El gobierno nacional no. Porque... No, la Cámpora. La Cámpora. Claro, la Cámpora articuló todo ese movimiento. Lo que nosotros hicimos siempre fue disimular este tipo de situaciones. Siempre justamente en aras de cuidar la unidad. Ahora, bueno, si van a transponer todos los límites, hablemos las cosas con claridad. Bueno, si Larroque es Kicillof, Mayra Mendoza es Cristina Kirchner. Y dijo claramente que había una traición de Kicillof, que le mordía la mano a quien le había dado de comer. Yo sinceramente creo que es un acto... ¿Es un desagradecido, Axel? Y es como el que le muerde la mano a quien le da de comer, ¿no? Es peor. Una cosa bastante, a mi forma de ver, bastante, sí, de deslealtad, de desagradecimiento. Pero bueno, yo tampoco lo escuché de su boca, ¿eh? No se termina de hacer cargo esto que al parecer... como recién interpretaban, sucede, de que él quiere dividirse. A los hechos me remito. Nosotros planteamos algo que no es lo que hizo Axel. Cristina pidió ir en unidad. Bueno, la pregunta es si Cristina eventualmente e igualmente va a ser candidata, como ella dijo y como dijeron sus interlocutores, por ejemplo, Teresa García, on the record, ya no en off, sino públicamente, que Cristina va a competir igual, aún con la elección desdoblada, como candidata a legisladora provincial por la tercera sección electoral. Ahora, ¿de qué depende? De dos situaciones también. Una, trae Facundo Chávez y también Camila Dolagian toda la información de lo que está pasando con la política y el tratamiento de ficha limpia. Y también depende de la Corte. Saben ustedes que Cristina presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la causa vialidad. La Corte no tiene plazo en esta nueva conformación después de la tensión institucional a la que fue sometida cuando el gobierno nominó a García Mansilla y Ariel Lijo. Ya no son más parte de la Corte Suprema, que vuelve a tener una conformación de 3. Ahora, la información que a esta hora hay, o por lo menos la que yo tengo respecto del rol de la Corte, es, por un lado, hay quienes sostienen que la Corte no quiere resolver políticamente a través de la decisión jurídica lo que la misma política no puede resolver, que es qué hacer con Cristina. O que lo resuelvan los propios anticuerpos dentro del peronismo, o que lo resuelva la oposición política a través de, por ejemplo, la sanción de ficha limpia.
pero que sea la política la que defina las candidaturas y no la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Otros, sin embargo, consideran que la Corte, después de esto que ha sucedido con la tensión institucional a la que fue sometida en este año de vapuleo respecto de las nominaciones que el gobierno propuso, frustradas todas ellas naturalmente por lo que sucedió en el Senado, que por el contrario aceleraría una decisión. Bueno, en ese contexto se está dando y en este momento está la vida pública y política de la Argentina. Vamos a la mesa con información calificada, pero antes tenemos información urgente en La Nación Más. Camila Dolapjian. Hola Débora, buenas tardes. Cami. Bueno, la información llega del Senado, es prácticamente un hecho que se cayó la sesión de ficha limpia mañana, no se lograron poner de acuerdo con los dos senadores que eran claves en esta historia, Natalia Gadano y José Carambia, ambos de Santa Cruz. Están reunidos en este momento los presidentes de bloque, lo que parece ya un acuerdo total de no ir mañana a la sesión. Está virtualmente caída, yo te diría, ya no hay chances de reflotarla, porque no se logró este consenso con los dos senadores que faltaban. Se necesitan 37 votos, se habían contabilizado 35. Si no se obtenían esos dos con seguridad y mañana se rechazaba el proyecto, no se podía tratar, no se puede tratar hasta el año que viene. Por eso muchos sectores que apoyan esta iniciativa de ficha limpia estaban pidiendo que no se la jueguen, que no convoquen y no bajen a la sesión mañana, no den quórum si efectivamente no se tenían los números, porque ese era el riesgo, que se tenga que patear para el año que viene. Es muy probable que haya un comunicado, por lo menos de la UCR me dicen que va a salir un comunicado más tarde, pero puede haber también un comunicado en conjunto de los senadores que estaban a favor de ficha limpia. De vuelta, los dos nombres claves, Natalia Gadano, José Carambia, los gobernadores exactamente los que responden al gobernador de Santa Cruz. Exactamente, los dos nombres que no se lograron confirmar, en las últimas horas seguía negociando, pero no se obtuvo. Bueno, qué importante el rol que están jugando los gobernadores, ¿no? Lo pensaba por lo que trae Cami respecto del gobernador Vidal de la provincia de Santa Cruz, cuyos dos senadores son relevantes a esta hora para definir si ficha limpia se tiraba a la basura, porque realmente tratarla sin tener el número era tirarla a la basura, o si posponer es una manera de preservar todavía la posibilidad de que tenga alguna chance. Y también pensaba en el rol de los gobernadores por lo que pasó hoy con el gobernador de Córdoba, el de Santiago del Estero o el de Catamarca, que sus diputados permitieron que primero se logre el quórum y luego la aprobación de el tema Libra, ¿no? Así que me parece que hay ahí una negociación política interesante, algo que evidentemente está rompiéndose, o los gobernadores se están subiendo el precio, Facu, porque no se entiende cómo, no sé, a Jalil no le pudieron levantar el teléfono para pedirle por los diputados hoy en el Congreso. Sí, se entiende, si se mira un poquito retrospectiva y lo que está pasando con los fondos de las provincias que le están retaseando según lo que está planteando Jalil. Los 4 diputados fueron clave para que estuviera la sesión y que arrancara la sesión, como también los diputados que responden al gobernador Yarlora. También hay que subrayar el del gobernador Nacho Torres, Ávila, Loma Ávila, otro de los gobernadores que hay como el consenso de o dieron la orden de que bajen y den sesión o no hicieron lo suficiente para evitar restar esos diputados a la sesión. Lo que está claro es que el gobierno en este momento, en este contexto y con algo tan delicado como la comisión por la investigación del caso Libra, está teniendo debilidades para conformar un escudo defensivo ante la oposición kirchnerista. Sí, claro, sí, Cami. Sí, agregar un dato porque si bien obviamente el que se haya creado la comisión investigadora es nuevamente un problema para el gobierno en cuanto a la gestión también del Congreso y las conexiones políticas, lo cierto es que a quienes se ha convocado, a quienes se ha interpelado el Poder Ejecutivo, no son precisamente los más complicados por el caso Libra. Eso sí es algo importante a mencionar. Sí, porque se preservó a Karina Milei, digamos, se preservó al propio presidente. Hubo telarañas tejidas por debajo. Fíjate que a quienes citaron es a Francos, a Toto Caputo, al ministro de Economía, a Cunio Libarón, al ministro de Justicia, y el único que tiene alguna conexión, por lo menos en las investigaciones periodísticas que hemos hecho, podría ser de forma indirecta Roberto Silva, porque Sergio Morales, uno de los implicados, era de la Comisión Nacional de Valores, pero la realidad es que se dejó afuera a todos los que realmente estaban implicados en las primeras investigaciones, tanto periodísticas como judiciales. Sí, hoy decían algunos que esa negociación fue, bueno, a ver,
tratemos de no dar o de no otorgar este show mediático de llevar a Karina Milei, a Manuel Adorni, además en el medio de una campaña electoral, entonces se logró algún tipo de consenso para preservarlos. Ahora, yo lo que pensaba, y es interesante, y lo abro a toda la mesa, por supuesto, es primero en este año electoral cómo los gobernadores empiezan a subirse el precio respecto del rol de sus representantes en el Congreso, ya sean diputados o en senadores, y cómo algunas concesiones ya otorgadas empiezan a no alcanzar, empiezan a subirse el precio y van por nuevas demandas, ¿no? Facundo, Camila, bueno, por supuesto también a Diego. Es así, y lo están haciendo sentir en estas sesiones que tampoco están tomando una sesión donde al gobierno, entre comillas, le va la vida. En otras sesiones importantes, como fue la del DNU por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno tuvo los votos justitos. Es decir, los gobernadores jugaron y aportaron para que tuviera quórum y para que esas sesiones terminaran con la aprobación de los proyectos que necesitaba el gobierno. En sesiones de este estilo, que entre comillas no son tan graves o son hasta, si se quiere, inofensivas para la marcha del gobierno, ahí los gobernadores muestran que tienen para jugar y que también tienen el peso específico propio para complicar al gobierno en cosas más importantes. Sí, hay algo que tiene que ver con que se ve claramente ahora, es que muchos gobernadores, te diría casi de todas las fuerzas, no tienen terminales, ¿no? Porque en una época había como mucho verticalismo, entonces obviamente Cristina en su momento y demás, bajaban una orden y los gobernadores cumplían. Ahora los gobernadores no tienen eso que en la política se llama ¿quién es tu terminal? ¿Viste? Sí, sí, son como electrones locos, sueltos, ¿no? Entonces bueno, cada cual se pone su precio. Jalil. Y te voy a decir algo que es bastante cruel, pero yo no he encontrado muchas explicaciones distintas que me hayan dado. Con los gobernadores, históricamente se negocia con billetera arriba de la mesa, ¿no? Sean con obras, con proyectos, con proyectos de infraestructura, con dinero de esa cuenta del DEME y el haber, con bienes. No te olvides que el propio presidente firmó un decreto el año pasado, allá por noviembre, de tratar de ver, bueno, cuánto te debo, cuánto me debes, y empezar como a compensar, netear las deudas, claro, ¿no? netearla. Muchos rechazaron además, claro, ¿no? Como la Ciudad de Buenos Aires. Empezar a negociar con obra. Bueno, te doy tal edificio, te doy esto que es nacional. Bueno, eso está todo parado. Entonces, cuando no hay billetera, yo pongo este caso. ¿Vos te acordás? Ya vamos a cumplir un año, mirá vos, del famoso acuerdo por la ley bases. Sí. Bueno, la primera ley base se negoció sin billetera. ¿Y cómo quedó? Trunca. En la segunda se negoció con billetera. Y que fue un éxito. Pero el punto es que la billetera era nuestra. Sí, porque claro, era ganancia. Y siempre, ¿te acordás? Sí. La billetera fue ganancia porque... La cuarta categoría del impuesto a la ganancia. Exactamente, que lo habían sacado del gobierno anterior, lo volvieron a poner y eso era coparticipable, y para muchos gobernadores, algunos era un extremo de que era un 8, 10%, 8% de la coparticipación, pero eran 500 tipos los que pagaban en la provincia, o sea que era todo ganancia. Bueno, se negoció en ese momento con una billetera arriba de la mesa, la nuestra, pero la usaron y negociaron la ley base. Sin eso y sin terminal, digamos, terminales políticas, los intendentes, los gobernadores son ambiguos. ¿Viste? Perdón, así sí, todo, sí, Flor. con billetera acotada, hay que decir que en las últimas semanas hubo adelantos transitorios, una partida muy grande para Chaco, adelantos transitorios para Salta, y también hubo una cesión de una participación estatal en una mina para el gobierno de Catamarca. Sí. O sea, con billetera acotada, el gobierno está encontrando creativamente la manera de pagarle al menos los favores a los gobernadores que se alinean. Quizá hay algo de billetera y falta algo de política. Y déjame que te agregue y te ponga en escenario el tema de ficha limpia, porque, como bien decía Cami, son dos senadores que responden al gobernador de Santa Cruz, pero hay otra persona más, la senadora María Esther Silva, que es de Río Negro, que responde al gobernador Beretilnec, que también está retaseando el apoyo. Como decías vos, vengo del Senado y me contaban un poco cuál era la radiografía de los apoyos y de lo que están en duda. Y una de las personas que me señalaron como que también estaba en duda, no eran solamente estos dos senadores que responden al gobernador de
Santa Cruz, sino que también María Esther Silva, que responde al gobernador de Río Negro y con quien también está el gobierno negociando algunos apoyos. Y te cierro con esto, ficha limpia, en breve va a salir la convocatoria, todavía sin fecha, porque no hay acuerdo sobre la fecha, pero lo que se sabe hasta ahora y lo que podemos anticipar es que va a ser para después de Semana Santa. Va a ser una convocatoria que va a firmar Abdala, el presidente provisional del Senado, y va a firmarse sin fecha y se estima que va a ser tratada ficha limpia después de Semana Santa. Bueno, la sociedad está mirando este tema, pero después te voy a preguntar, porque ahora quiero ir con Flor, con este anticipo tan importante que daba respecto del Fondo Monetario, por el rol de Paoltroni, porque hablando de billetera y de cómo articular con los gobernadores y las terminales que cada uno de ellos tiene en el Congreso, lo que me parece que falta también es algo de política, y precisamente eso pasó con Paoltroni, ¿no? Que quedó fuera del bloque, y mirá las consecuencias que esto puede tener. En un ratito me lo contás, Facundo. Pero Flor, hoy diste un anticipo, creo que eran 14:44 cuando vi la web de La Nación y dije, esta es información urgente para abrir la tarde. ¿Vos decís que el board del Fondo Monetario Internacional el día viernes trataría el tema argentino? Bueno, esa es la información que tengo hasta hoy, que dicho sea de paso, uno consultó tanto fuentes del Ministerio de Economía como fuentes del Fondo oficiales y ninguna desmiente la información. En principio, la intención de los accionistas del fondo, ya se corrió la voz entre los accionistas, los representantes del directorio del fondo, es incorporar el caso argentino a la reunión de directorio que ellos ya tenían prevista para este viernes. Ahora, hay toda una anomalía en este caso porque todavía no conocemos el acuerdo a nivel técnico. Entonces hay que ver si el gobierno lo difunde antes, si está ese acuerdo, si se difunde ese mismo día. Pero en principio, ¿qué es lo que me dicen a mí? Varias fuentes con las que consulté, que están al tanto de los detalles del acuerdo, la negociación está prácticamente ya cerrada. ¿El viernes sería una fecha anticipatoria de las que se estaban barajando? Es decir, ¿hay una aceleración de los tiempos? Hay una aceleración de los tiempos. Bueno, Milei decía, esperemos que a mediados de abril el fondo apruebe el acuerdo con Argentina. La realidad es que lo que está sucediendo en los mercados... Del 21, entre el 21 y el 26. Claro, ¿qué era lo que sucedía? El fondo tiene su reunión de primavera, que son las reuniones del Fondo del Banco Mundial, entre el 21 y el 26 de este mes. El directorio necesitaba tratar el acuerdo con Argentina antes de esas reuniones, porque ya después entra en toda una dinámica que puede demorarse más. Con lo cual no hay muchas semanas. El fondo tiene ya en su agenda, que es pública, que está en el sitio web, 3 encuentros. El primero es ahora, este viernes 11, y llama la atención, evidentemente, no me consta, no me sorprende por lo que he hablado con varios funcionarios del gobierno, que haya habido contactos en los últimos días para acelerar el tema, por el nerviosismo que hay en el mercado, primero global y obviamente el impacto en la Argentina. Hoy tuvimos el riesgo país, sí, perdón, de arriba de los 1000 puntos. El más alto en 5 meses, ¿no? Y desde mediados del año pasado, que fue cuando también el gobierno vivió unos meses difíciles. No, decía que leí en tu nota que además del tema de la fecha, que me parece que es muy relevante, la posibilidad de que el viernes se trate del caso argentino en el board del FMI, que el monto sería mayor a aquel que había trascendido en primer lugar, que dijo yo lleva del 40% del monto total. Mira, ¿esto está confirmado? Bueno, confirmado hasta que no lo veamos aprobado, no está, o sea, pero sí hubo una discusión muy fuerte en el directorio porque evidentemente la Argentina quería un desembolso inicial muy fuerte. ¿Por qué? Porque uno está viendo que hay mucho nerviosismo en el mercado cambiario y el gobierno necesita mostrar, fortalecer la posición de reservas del Banco Central. Argentina apuntaba que el fondo le diera en un primer desembolso el 80% del préstamo. En el fondo le dijeron no, porque si yo te doy todo en un comienzo, no tengo nada para después asegurarme que vos vas a seguir cumpliendo con el acuerdo. Necesito algo que te ate a vos al acuerdo. Cuestión... Hubo mucha discusión sobre este tema en el fondo. A mí me decían varios países accionistas, en el 50 creo que estamos para cerrar, así, ¿viste? Como, en ese tire y afloje, sí. Y hoy alguien me dijo, mira, la última cifra es el 60. Bueno, veremos. Que sería un gran número para el gobierno porque evidentemente está por encima de lo que originalmente difundió Cristalina Georgieva y además esto va en coordinación con préstamos del Banco Mundial, del BID y de la Corporación Andina de Fomento. Entonces, la idea del gobierno es venir con este paquetazo en los próximos días
habría una modificación, obviamente, del sistema, del régimen cambiario, pero para salir a hacerle frente al mercado, ¿no? Sí, eso es lo que también está generando mucha tensión en materia de tipo de cambio. Ahora seguimos con el tema económico, pero digo, yo decía, para presentar un poco tu informe, acá es un poco como el reino del revés, ¿no? El gobierno libertario que vino a privatizar todo, sin embargo acá estamos por estatizar algo que podría ser privatizado, o por lo menos había sido anunciado así. Claro, que al menos, digamos, estaba en manos de un privado. Hasta ahora, a las 12 de la noche, termina una suerte así de historia bastante enrevesada de la concesionaria con el gobierno por básicamente el tema de tarifas, ¿no? Es una concesionaria que viene de los 90, es la única que quedó en las rutas nacionales. Estamos hablando de Cruza, que es, para que tengas idea qué ruta es, ¿viste Zárate? Sí. El puente Zárate-Brazo Largo, esa ruta que va hacia, que recorre toda la Mesopotamia y que termina en el cruce de Paso de los Libres para ir a Brasil. Son todas rutas del Mercosur muy Todas relevantes, rutas del Mercosur, muy relevantes. Muy relevantes, además el puente de Rosario Victoria, todo eso está en una concesión que hoy termina. ¿Qué quiso hacer el gobierno? Quiso privatizar, de hecho empezó con un proceso, llamó a audiencias, pero no avanzó en la cuestión puntual de, bueno, poner a la venta o poner, digamos, en la oferta los pliegos para que... Sí, yo recuerdo que se había hecho un anuncio en Casa de Gobierno, ¿no? Anuncio hay. De la licitación y demás. Pero cuando llega el tiempo de finalización del contrato y no no hay otro que lo continúe, eso termina. Lo toma Vialidad. Ese es un punto, el punto regulatorio. El otro punto es que por primera vez, desde que las rutas son rutas que pasaban del sector público al privado y viceversa, no hay una continuidad laboral. Entonces, todos los 500 empleados que son empleados de la concesionaria hoy se quedan sin trabajo a las 12 de la noche. Bueno. Hubo cantidad de negociaciones entre la empresa y el gobierno donde no se involucró el Estado, el gobierno, Vialidad, si querés. Dijo, no, mira, esto es un problema entre vos, trabajador, y tus empleados. Es arreglalo vos en el ministerio. Fuera del ministerio, empleado y empleador. Empleado, estamos hablando del gremio que alguna vez manejó Facundo Moyano, ¿te acordás? Sí. Que lo sigue, digamos, sigue teniendo un fuerte peso, pero ya no está él en la conducción. Y claro, si no hay tarifas, si no hubo tarifas, si la empresa fue deficitaria durante todo este tiempo, no hay manera de que se paguen las indemnizaciones, menos aún que no se previeron. ¿Son 500 puestos de trabajo, Diego? Fin, hoy a la noche. ¿Qué va a pasar mañana en la ruta? Que es la otra consecuencia. Una es esa, puntual, 500 familias o 500 puestos de trabajo que pierden, digamos, la relación laboral con la compañía hasta ahora, si no pasa algo en las próximas 3 horas. ¿Qué va a pasar con la ruta? Mañana, según lo que dice el gobierno, van a levantar las barreras. No se cobra más peaje en toda esa ruta. ¿Por qué? Porque Vialidad no tiene capacidad para hacerlo, no tiene gente para trabajar en los peajes, no tiene sistemas de computación, no tiene sistemas para cobrar, no tiene CLE, no tiene nada. Entonces, a partir de mañana las barreras levantadas. La infraestructura la cuida Gendarmería y la opera, digamos, Vialidad. Lo que se termina en esa ruta, que es muy importante, es toda la gestión de cargas, grúas y demás, porque es una ruta que tiene muchísima carga muy complicada. A veces hay que, por ejemplo, cortar el tráfico en los puentes, pues son 2 tramos, para que pase una carga particular. Toda esa gestión de grúas y el día a día no está más a partir de mañana. ¿Y si hay un accidente? Buena pregunta. ¿Quién? No, es como en cualquier corredor del Estado, en los corredores que eran privados tenés, en corredores viales, por ejemplo, en las rutas que alguna vez fueron privadas y que pasaron a esta empresa Correos Viales, ahí tenés un servicio de emergencia porque es una continuación de una empresa privada. Acá nadie sabe qué va a pasar. Por eso te digo, a partir de mañana es una incógnita. Lo que sí se sabe, por lo menos dice Vialidad hasta ahora, es que va a levantar las barreras del peaje. Bueno, la infraestructura vial es un gran tema en la Argentina, no solamente por lo que implica en el comercio o en estas rutas tan relevantes del Mercosur, sino por la altísima siniestralidad. Se le va la vida a la gente porque las condiciones de las rutas son deplorables. Y el costo, ¿no? El costo que asumen muchos transportistas y demás que viven rompiendo, o sea, todo eso es costo argentino, ¿entendés? Totalmente. El costo de la infraestructura que se va cayendo a pedazos es todo el famoso costo argentino. Sí. Y hablar del contexto de Vivi, que es justamente un tema que investigamos en conjunto con Diego, respecto de lo que además sucede en la otra contracara de lo que es Vialidad, que es Corredores Viales, la empresa pública, que hace días nada más se intervino
en un contexto enrarecido, te diría, con una intervención que justificaba en términos muy duros. No solamente nosotros miramos todo el expediente y el expediente relataba justamente lo que estamos hablando de los problemas en las rutas, en el mantenimiento de las rutas, y en ese contexto, para tratar de privatizarla más rápido y en algo enrarecido a nivel político, intervienen corredores viales y ahora parece más empoderada, te diría, vialidad. Digo, para ir viendo quiénes son los responsables eventualmente, en este caso de las dos rutas, pero también del proceso en general. Sí, ¿no? sí, cualquiera que quiera invertir en la Argentina, ver la infraestructura vial, es una manera de ver el país. Y ¿no? después tenés que pensar que si no se avanzó también, porque nosotros somos mal pensados, un poco nos pagan por eso, también suponer que tampoco hay mucho interesado en enterrar dinero en infraestructura a cambio de una tarifa que hoy este gobierno dice que te la va a dar, no sabes qué va a pasar en 2 años, y tenés que poner mucho dinero y recuperarlo en muy largo plazo, ¿no? Eso es otro problema y explica un poco por qué, digamos, el paso de privatizador del gobierno es un poco más lento de lo que todos creíamos. Hay juicios internacionales. La falta de previsibilidad en todo, ¿no? Ahí me están pasando una información respecto del malestar que hay hasta ahora en el gobierno, en el presidente Milei, que podría tener algún correlato con la salida de algunos funcionarios que responden al gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? Por esto que recién decíamos de que los diputados de Córdoba permitieron no solamente el quórum, sino la aprobación de la comisión investigadora. Facundo, 2 cositas quedaron pendientes. Una, te pregunté por el rol del senador Paultroni en el tema ficha limpia y el tema del paro de la CGT. Sí, el tema de Paultroni, el gobierno no lo cuenta dentro de la cuenta general. Acá lo importante es si van a tener el quórum, si van a tener los 37 sentados. Si están todos los que no son kirchneristas, tendrían 38. Lo que pasa es que a Paultroni no lo quieren contar porque si Paultroni es el 37, Paultroni podría restar ese apoyo y dejar al gobierno sin ficha limpia por la posición que tiene con respecto al gobierno. Está por salir ahora en breve la postergación y en esta firma de la postergación de ficha limpia lo van a firmar Camau Espínola, que es de Provincias Unidas, lo va a firmar Romero, que es de Cambio Federal, lo va a firmar Crexel, lo va a firmar Atauche de la Libertad Avanza, lo va a firmar Vichy, lo va a firmar Ávila del PRO, pero no están los santacruceños y tampoco está la rionegrina, que son los que estábamos mencionando recién, que son los que pueden torcer la balanza. Se está haciendo circular en este momento la nota de suspensión entre los presidentes de bloque, justamente de lo que menciona Facu. ¿Quedó algo pendiente del paro? Sí, mañana es el paro, va a haber una marcha importante entre las 12 y las 15, la movilización va a ser, se estima que masiva, va a estar la CGT, va a estar todos los sectores piqueteros, va a haber mucha movilización. La excusa y el argumento es jubilados, pero básicamente es una organización impulsada por el kirchnerismo para seguir presionando al gobierno. En el medio, Diego. una pincelada nomás, en el medio del fallo del juez, ¿no? Sí, del juez Gallardo. En el medio de mañana. Mañana Patricia Bullrich manda a la policía. Que dijo, ya no puedes intervenir, le dijo a Patricia. Me acaban de confirmar del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, manda a la policía, se va a establecer un sistema de seguridad y un operativo como el que se hizo la última vez, de la última marcha, y el tema del fallo de Gallardo no va a ser tenido en cuenta. Bueno, este programa se hace solo con este equipo de lujo de Cristina Pérez, así que nada, anda sobre ruedas. No sé si a alguno le quedó, pues ya está Luis Majul preparadísimo con